Hola amigos de Deber Querigma, ¿cómo están? Estamos en esta hora con Bexa Sánchez Melo. Y Es, Demetrio Ruiz. esta noche Bexa va a dar un tema y los dejo con Bexa. Ojalá y el tema que ella va a exponer en esta hora sea de bendición para ustedes. Un saludo a todos. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y damos gracias al Señor porque Él se glorifica en cada palabra que nosotros podemos dar. Si usted predica la palabra de Dios, usted, ¿verdad?, va a saber, ¿verdad?, que el poder de Dios se va a manifestar. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Dios va a prosperar su palabra para aquello en lo que fue enviada. Así que hoy vamos a estar tocando el tema de el precio del llamado al ministerio. Y hoy vamos a estar hablando de la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue conocido por muchos, ¿verdad?, como el profeta llorón. Él vivía en Jerusalén, hijo del sacerdote Hilcías de Anatot, cerca de Jerusalén. Se dice que el llamado del profeta Jeremías lo recibió aproximadamente a los 20 años, así que era un jovencito, era un joven, ¿verdad?, que recibe el llamado de Dios y vamos a ver esta palabra, ¿verdad?, en Jeremías 1:4. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 para ver. Dice la palabra del Señor, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes naciesen, que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y comienza el ministerio profético. Dios, en esta hora te doy gracias, Padre mío, porque yo sé, Señor Jesús, que tú has llamado a muchas personas, Padre, al ministerio, pero han habido diversas situaciones, Señor Jesús, que han hecho que muchos no cumplan con el llamado. Padre, ayúdanos, Señor, para que tú despiertes en esta hora al que duerme, porque tiene miedo, Señor, porque ha sido juzgado, porque ha sido rechazado o porque no ha comprendido lo que es el ministerio profético y qué es lo que tiene que hacer, Señor, o no ha podido soportar, Padre mío, tal vez las críticas, Señor, o las observaciones, Señor, que nos hacen o que nos han hecho o que han hecho a cada una de las personas, Señor, son para crecer, Padre, pero cuando son para destruir, Señor Jesús, tienen que ser echadas, Padre, a un lado y confiar en el llamado que tú has dado a cada uno, Padre. Te doy gracias, Señor, toca la vida, Señor, de cada uno en el nombre de Jesús que escucha. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí vemos, ¿verdad?, de que Jeremías fue llamado al ministerio profético y acabamos de ver el capítulo 1 que él fue llamado, como decía, ¿verdad? Aproximadamente él tenía unos 20 años. Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, en la primera carta a Timoteo 4:12, y le empieza a decir, ¿verdad?, que tenga un buen testimonio, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le empieza a decir Pablo a Timoteo que él debe de tener un buen testimonio, que debe de ser un buen ejemplo. Hay personas que son llamadas al ministerio y se echa a perder el llamado. No es que Dios revoque el llamado, porque los llamados y los dones son irrevocables, sino que muchas veces el testimonio, el mal testimonio, no ayuda al que ha sido llamado al ministerio. El profeta Jeremías, según verdad los estudios, se ve que él era un joven que mantenía una relación, una comunión con Dios cercana.
Él dice que vino palabra de Jehová a mí y Dios le habla. Entonces había una relación con Dios, una comunión. Una persona que se entrega al Señor, que busca a Dios, empieza a ser usado por Dios, empieza a recibir palabra de Dios, relacionado con su palabra. Cuando usted lee la palabra del Señor, empieza a conocer la voluntad de Dios. Entonces, una persona, ¿cómo puede saber que ha sido llamada al ministerio? Tiene que ir a la Biblia, tiene que ver los parámetros que corresponden a una persona llamada al ministerio profético y empieza a desarrollar esta tarea de ser vocero de Dios, de ser un naví, un profeta, una voz que habla en esta tierra en vez de la voz de Dios, sino usted terrenalmente se convierte en la voz de Dios. Entonces Dios no baja personalmente, sino que Él le usa a usted para que usted pueda dar la palabra que Él le ha dicho que usted entregue. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser un buen ejemplo para otros. Era un joven, pero él tenía que dar buen testimonio. Entonces, una persona que es llamada al ministerio, si tiene un buen testimonio delante de los demás en la iglesia y en la sociedad, tanto en lo interno como en lo externo, su mensaje va a ser de peso porque la gente conoce cómo vive, sabe cómo se conduce un hombre, una mujer, un joven de Dios en la sociedad, el medio donde se desenvuelve, las personas que están a su alrededor sabrán quién es la persona que les está entregando la palabra y que da buen testimonio. Esto es de gran peso delante del Señor en el ministerio, que conserve el buen testimonio delante de los demás. Este es un encargo que le hace el apóstol Pablo a Timoteo para desempeñar el ministerio. Se va y pastorea, le dice, cumple tu obra de evangelista, cumple tu ministerio, pero le empieza a dar ciertas pautas. Entonces, le dice, sé ejemplo a los creyentes, da buen testimonio. Jeremías, cuando empieza a cumplir el llamado, empieza también a sufrir el rechazo de los demás. Él se para a la puerta del templo en Jerusalén y comienza a entregar la palabra. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él en Jeremías 16:2, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Jeremías 16:2. Dice que la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, no tomarás para ti mujer. Le empieza a decir lo que él iba a hacer para ser un ministro del Señor. En este caso en específico a la vida del profeta Jeremías. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Una parte del precio del llamado del profeta Jeremías es que Dios le dijo, no te vas a casar, por lo tanto no vas a tener hijos. Entonces él obedece al llamado y él empieza a desempeñar el ministerio, y vamos a ver que en Jeremías 20, del 7 al 11, dice la palabra del Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Él empieza a profetizar y en Ezequiel capítulo 3 versículo 11 dice, tú tienes que profetizar, te escuchen o no te escuchen. Y aquí Jeremías empieza a decir en el capítulo 20 del 7 al 11, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuando usted cumple con el llamado que Dios le ha dado, no todo, hermanos, va a ser felicidad. No es que usted llegue a un lugar y diga, traigo palabra de Jehová y trae una exhortación, ¿no? Dice aquí, ¿verdad? La palabra que él, en Jeremías capítulo 8, versículos del 5 al 6, él fue y entregó la palabra. ¿Y qué cree? Que no le recibieron con alegría ni alabanza, sino que dice aquí el capítulo 8, el versículo 5 y 6, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo,
¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Esto quiere decir que el profeta Jeremías entregaba el mensaje de parte del Señor. Las personas escuchaban la palabra de Dios y dice, y nadie dijo, ¿qué he hecho? Y se arrepintió, sino que él se volvió. Se dice que en el tiempo del ministerio del profeta Jeremías nadie se arrepintió. Es como si hablara al aire, aparentemente porque Dios sabía que la palabra de exhortación o de consuelo o de edificación había sido entregada. Solamente, ¿verdad? Que el pueblo de Judá no había querido volverse al Señor. Ellos habitaban en Jerusalén, sabían lo que era la palabra de Dios, pero no quisieron volverse. Entonces, uno de los del precio que se paga, no es que usted le pague un precio a Dios para que lo use, sino un precio del llamado al ministerio profético es que usted va a enfrentar rechazo. Muchas veces usted no va a experimentar que la gente se alegra porque usted va a edificar, va a consolar, pero también va a exhortar con la palabra de Dios. Y si usted exhorta de que alguien se vuelva del pecado, usted le va a entregar la palabra que Dios le ha entregado a usted para que esa persona se vuelva a Dios. Pero si es una palabra que confronta el corazón, la persona muchas veces se siente exhibida, se siente avergonzada, se siente que alguien le descubrió lo que estaba haciendo mal y entonces es muy difícil que esa persona acepte lo que usted le ha dicho de parte de Dios para que se vuelva en arrepentimiento por el pecado que está cometiendo. Entonces no espere muchas veces usted que esa persona se vuelva con toda la alegría y le diga, Jeremías, qué bueno que me dijiste lo que estoy haciendo mal, porque eso quiere decir que Dios está pendiente de mí, sabe lo que estoy haciendo y pues me arrepiento y entonces me voy a volver a Dios. Ya no voy a pecar, voy a cortar con el pecado y me voy a volver a Dios. Un ejemplo lo tenemos, ¿verdad? Con el salmista David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, llamado, ¿verdad? Así por parte del Señor. Sin embargo, él cometió pecado. Y el profeta Natán llega con una palabra de parte del Señor y lo exhorta y le empieza a decir, ¿verdad? Hubo un hombre rico que tenía una corderita y empieza a hablarle que él tomó la mujer de un valiente de él mismo. Entonces el profeta confronta de una manera sabia al rey David y el rey David tenía toda la autoridad para mandar a quitarle la vida al profeta Natán. Sin embargo, David se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios lo perdona y empieza, ¿verdad? Un tiempo de restauración en la vida de David. Entonces, él aquí manifiesta que él estaba arrepentido. Sin embargo, usted se va a encontrar con personas a las que usted le va a entregar una palabra de parte del Señor para que se vuelva y se arrepienta y esa persona se va a sentir acusada, confrontada, avergonzada. Y muchas veces le va a decir que no es cierto lo que usted está entregando, esta palabra que usted le está entregando, le va a decir que no es cierto. ¿Y qué va a hacer? Le va a hacer sentir mal, le va a querer hacer sentir mal tal vez y le va a decir, ¿tú quién eres para entregarme esa palabra? ¿Y a ti quién te dijo que tú eres un profeta? ¿Y quién te dijo que tienes un ministerio profético? Y le va a empezar a decir muchas cosas porque muchas veces la persona se siente confrontada, se siente avergonzada. Sin embargo, hay otras personas que aceptan la palabra de parte del Señor. Hay otras personas también que cuando Dios conoce la situación que están pasando, hay personas que pues solamente le dicen al Señor, Dios, esta palabra, solamente esta petición que yo te estoy haciendo, esta aflicción del corazón, solamente tú la conoces, nadie más la conoce, solamente tú. Entonces, ora al Señor, tiene comunión con Dios y le entrega su necesidad a Dios. ¿Y qué hace el Señor? Pues cuando llama a otra persona y le dice, ora por él o por ella, y entrégale esta palabra conforme a la palabra del Señor y le da una palabra de consuelo. Yo sé que usted
en algún momento se ha sentido triste, se ha sentido desanimado. Y llega una persona y le entrega palabra de Dios y le consuela. El Señor le dice, yo he visto tus lágrimas, yo he visto lo que estás pasando y la respuesta viene en camino. Todos los mensajes que usted reciba de parte del Señor tienen que ser de acuerdo a su palabra, porque los profetas están sujetos a la palabra de Dios. Los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, una parte del precio del llamado es que usted enfrente el rechazo. Dios le quiere usar su vida, las minas que Dios le ha entregado para que usted las trabaje. No las debe de esconder porque usted se ha equivocado. Tal vez alguna vez usted entregó una palabra de parte del Señor y alguien hasta se burló de usted, tal vez hasta le exhibió, tal vez hasta le dijo a muchas personas que usted no sé por qué anda diciendo que es un profeta de parte del Señor. Usted tiene que obedecer a Dios. Esa es una parte del llamado. Es una parte de pagar el precio del llamado, es el rechazo. Usted tiene que saber que si es Dios el que le ha llamado, Él le va a respaldar. Y vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 20 de sus versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Lamento de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios le dice a Jeremías, Dios le dice que Él es el que le ha llamado. Sin embargo, el profeta Jeremías no era, ¿verdad?, considerado como alguien al que se le rendía reconocimiento porque era un profeta de Dios, sino que él decía, se burlan de mí, hay temor de todas partes, la gente está viendo si voy a claudicar del llamado que Dios me ha dado. Mire, no claudique, usted siga adelante. Si usted ha visto que Dios le ha entregado a usted palabra que se cumple conforme a la palabra del Señor, si ve que la palabra que Dios le ha entregado a usted está sujeta a los profetas, está sujeta a la palabra, usted continúe trabajando la mina, continúe dando frutos, vaya y lleve la palabra del Señor. Dice que debe de ser sazonada con sal para que ésta tenga el efecto que Dios quiere, porque la palabra lo que persigue es que la gente se arrepienta, la gente se vuelva a Dios, que los corazones sean consolados y edificados. De parte del Señor van a venir palabras de consolación, palabras de edificación, pero también palabras de exhortación. Tal vez cuando usted lleva una palabra de consuelo, una palabra de edificación, la gente le va a decir muchas gracias, gracias hermano, porque nadie sabía lo que yo le había dicho a Dios. Entre él y yo solamente quedó esta petición, él sabía cómo yo me encontraba. Y tal vez le van a dar las gracias porque usted le da una palabra de consuelo de parte del Señor, pero también si le lleva una palabra de exhortación, tal vez usted no va a ser bien recibido y hasta le van a lastimar el corazón. Por eso aquí decía que él recibía burla, escarnio, afrenta, y dice que Jeremías dijo, ya no hablaré más de Dios. Es más, Señor, yo ni siquiera te pedí que me usaras en este ministerio. Mira,
Yo he tenido que enfrentar rechazos, Señor, burlas. La gente dice que yo invento, que esto no proviene de ti. Vaya usted a ver. Sin embargo, Jeremías dice, yo renuncié a esto, le dije a Dios, ya no voy a hablar más en tu nombre, ya no me hables nada, ya no me digas que yo vaya y profetice, porque fui y me paré en el templo de Jerusalén y empecé a hablarle a la gente de Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente? Se volvió cada cual a hacer lo que estaba haciendo. En Jerusalén, el pueblo de Jerusalén se volvió a sus labores y ni siquiera se arrepintió. Tal vez usted, cuando lleva una palabra profética, usted está esperando que la gente se arrepienta o responda a Dios porque le mandó una palabra de consuelo o de edificación, y usted dice, la gente, como ha sido consolada por el Espíritu Santo de Dios a través de mí, ellos se van a volver a la iglesia y van a volver como familia, o van a volver las personas o los ministros que abandonaron el ministerio, se van a volver al Señor por la palabra que les he dado de parte de Dios, que Él está queriendo que regresen. Y usted nota que tal vez le escuchan, pero no pasa nada. Y usted dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces me usas si ellos no se van a volver a ti? Porque usted tiene que dejar que sea el Espíritu Santo el que haga su obra. No se desespere, no trate de convencer a la gente, no trate de obligar a la gente que se vuelva a Dios. Usted entregue la palabra, ore la palabra, usted lleve la palabra que recibió de parte del Señor y entréguela. Entréguela sazonada con sal, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta, para que éste tenga un efecto que Dios quiere. Y entonces dice aquí que Jeremías hizo la voluntad de Dios. A pesar de que él había sido escarnecido, había recibido afrenta, burla y escarnio, y lo perseguían, hasta lo echaron en el pozo del lodo, donde había, vamos a traerlo este tiempo, aguas negras, y ahí lo metían para decir, a ver si es cierto que él va a continuar y él va a ver cómo a mí no me pasa lo que profetizó, y ahí va a estar en el cepo, ahí va a estar en ese pozo, ahí va a estar hasta que vea que no va a pasar nada de lo que él ha dicho. Y cuando ve el profeta, se cumple la palabra, se cumplió la palabra cabalmente como Dios había dicho. Usted se va a dar cuenta si es un profeta de Dios, porque usted va a entregar la palabra conforme a lo que está escrito, no fuera de lo que está escrito. Usted, como profeta de Dios, como siervo de Jehová, va a entregar una palabra de Dios, porque va a recibir lo que ya está escrito. No va a recibir una revelación nueva, usted va a recibir lo que ya está escrito de la manera en que Dios se lo entregó a usted. Muchas personas que no tienen este ministerio, no tienen el don profético, no le van a entender. Si usted va con una persona que no tiene este ministerio, no le va a entender, le va a decir, estás mal, eso no es bíblico. Hoy Dios ya no habla ni siquiera, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el libro de los Hechos y en los evangelios vemos que todo esto va a continuar. Los dones, el llamamiento profético, usted va a saber que Dios le sigue hablando. Usted tiene que continuar adelante, desarrolle el ministerio, haga la obra que Dios le ha llamado. No es como se ve hoy en día, que los profetas tienen que recibir una pleitesía, un reconocimiento, y que lo que yo declare, eso va a ser. Todo lo que usted hable tiene que ser palabra de Jehová. Usted la va a filtrar cuando usted la reciba, ya sea por sueños o por visión. Usted vaya siempre a la Biblia. Filtre lo que usted ha recibido a través de la Biblia, y después de eso también, si en su iglesia le piden que usted se sujete a las autoridades y vaya y le tiene que comunicar a sus autoridades de la iglesia, pastorales, líderes, si le tiene que usted que comunicar, le tiene usted que comunicar a ellos, porque usted va a entregar esta palabra a algún miembro de la iglesia que está sujeto a la autoridad pastoral. Usted tiene que ir con los pastores en todo el orden correcto,
les tiene que decir la palabra que Dios le entregó para tal persona y entonces hacer la obra. No se brinque las autoridades porque Dios no está de acuerdo con eso. Usted vaya y hágaselo saber a las autoridades pastorales primero. Usted dígale lo que Dios le ha dicho y no espere un reconocimiento de halagos, de muchas cosas de esas. No, no. El profeta Jeremías fue llamado el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él no vio la conversión de las almas. Sin embargo, él dice, yo renuncié a todo lo que tú me dijiste. Ya no quería saber nada de ti. Sin embargo, dice, era como un fuego en mis huesos. Era como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Muchas personas han querido renunciar y otras ya han renunciado al ministerio profético. No lo haga, no lo haga. Usted es un naví, usted es la voz de Dios en esta tierra. Es el que habla por otro. Usted habla por la palabra de Dios en esta tierra. Usted es la voz de Dios en esta tierra. Si Dios le entregó a usted el ministerio profético, es seguro que usted va, si usted se consagra a Dios, usted va a empezar a fluir en los dones ministeriales que acompañan al ministerio profético, que es el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, algo que usted va a detectar en la persona me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Dios va a empezar, el Espíritu Santo va a empezar a desarrollar los dones en usted. Va a empezar a equiparle, busque el bautismo en lenguas, busque para que los dones fluyan, busque equiparse con el poder de Dios. Entonces vemos que la palabra del Señor dice en Ezequiel 3:11. Vamos a ver qué dice Ezequiel 3:11. Vamos a ver la palabra del Señor. ¿Qué dice? Si la persona me rechazó el mensaje, ya no voy con los demás. Si 5 personas me rechazaron el mensaje profético, ya no voy más. Se le dice a Ezequiel en Ezequiel 3:11, y ve y entre los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Tú tienes que hablar la palabra del Señor, pero no quieras obligar a la persona que se arrepienta o que te obedezca o que te reconozca como alguien superior a él, porque somos consiervos los unos de los otros. No hay ministerio mayor. Dice, sobre todo que profeticéis para que podamos explicarle la palabra a los demás, para que podamos explicarle la palabra de Dios a la gente. Nosotros tenemos que explicarle la palabra del Señor a las demás personas. Si usted recibió palabra de Dios y sufrió rechazo, le hicieron sentir mal, le avergonzaron, le dijeron que usted no era un llamado de Dios, pero usted se da cuenta que usted lo que habla se cumple, dice que entonces es un verdadero profeta de Jehová. Pero no es para que usted se alce por encima de los demás, sino que cuando usted vea que la palabra que a usted le ha sido entregada se cumple, entonces tiene que sujetarse cada día más al Señor para que su ministerio dé buen testimonio. No para querer quedar bien con los demás, pero sí para sujetarse a sus autoridades, porque cuando usted se sujeta a sus autoridades eclesiásticas, usted entra en bendición. La iglesia empieza a reconocer que en usted hay algo, pero no quiera ser ese ministro en solitario, como el llanero solitario, que, bueno, ahí no me quisieron aceptar el ministerio profético, entonces me voy y profetizo solo. No. Usted haga la voluntad del Señor, siga las indicaciones, esté bajo autoridad espiritual. Si no reconocen el llamado que le han dado a usted y dicen eso ya no existe al día de hoy, usted sabe que sí existe, entonces usted tiene que encontrar un lugar, ¿verdad? Donde usted desarrolle, pero no en desobediencia, no en rebeldía, sino que si usted sabe que el Espíritu Santo le ha llamado al ministerio profético, usted tiene que desarrollarlo. El precio, el llamado es
quizás no recibir reconocimiento, y cuando usted reciba reconocimiento, dele la gloria al Señor, lleve toda esa gloria a los pies de Cristo para que no le dañe. Muchas veces un ministro que es usado por Dios muchísimo, muchísimo, y es reconocido de una manera que recibe pleitesía, y el ministro se apropia esa gloria, ya Dios no lo ve con buenos ojos. Tiene usted que llevar esa gloria a los pies de Cristo y buscar más a Dios para que Dios ejercite ese llamamiento en usted y le dé más todavía cada vez. Entonces el profeta Jeremías, se dice que probablemente nadie se arrepintió en el tiempo de que él profetizó, y pasó por situaciones bien difíciles, bien críticas. Lo abofetearon, le dijeron cosas, lo amenazaron de muerte, lo golpearon, lo echaron en un pozo. Imagínese usted todo lo que él pasó. Por eso él habla aquí: ya no quiero nada de ti, ya no quería nada de ti. Y dije, ya no, pero luego él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte. Fuiste que yo, era como un fuego, algo que ardía en mis huesos. Y entonces él dice: no, yo voy a seguir adelante. Yo le animo, hermano, te animo, joven, que recuperes lo que Dios te dio, porque el llamado al ministerio es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables, pero si tú renuncias a ello y empiezas a hacer cosas que a Dios no le agrada, quizás de pronto vas a recibir 2 que 3 chispazos de la palabra del Señor, porque todavía está ahí la llamita que Dios está dejando, que el Espíritu Santo te está diciendo: vuelve, yo quiero que tú compruebes que soy yo el que te está llamando. Probablemente en la Biblia hay 1000 promesas para usted de que Dios le ha llamado, y usted ha comprobado que Dios le llamó al ministerio profético, pero vino alguien con una sola palabra, le dijo: tú no eres llamado, y usted le creyó a esa única persona cuando Jehová de los ejércitos le llamó a usted para cumplir con su ministerio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en primera carta a Timoteo 4:12. Yo quiero terminar con esto y decirte lo que dice primera carta de Timoteo 4:12. Dice aquí la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esto es para todos los cristianos, pero para todos los ministerios. Da buen testimonio, mantén una vida que le agrade al Señor, busca al Señor, ora, ayuna, busca el bautismo con el Espíritu Santo para que te equipes con los dones ministeriales de palabra de ciencia, que cuando ores por alguien Dios te muestre. Si Dios tiene algo para alguien, Dios te va a decir tal cosa que solamente esa persona y Dios conocen, o su círculo cercano conoce, pero tú no. Y Dios te lo va a mostrar a ti para que tú le hables a esa persona y esa persona sepa que Dios está a cargo de él o de ella. Pero si queremos vivir una vida desordenada y queremos tener una vida ministerial y que Dios nos respalde, vas a poder seguir fluyendo en el ministerio, pero no como Dios quiere, porque ya empieza a haber una vida desordenada de pecado, y pues empieza a quitar lo que Dios tiene para ti. No, Dios no te ha desechado. Yo quiero decirte que si fuiste lastimado porque Dios te dio un ministerio profético, yo te invito a que te vuelvas a Él, que restaures tu relación con Dios y dejes que Dios te sane. Yo sé que este ministerio enfrenta mucho, mucho rechazo, como Jeremías. Sin embargo, él se fortaleció en Dios, un joven de aproximadamente 20 años. Así que si tú fuiste dañado, yo te invito a que te vuelvas a Dios, que le digas que limpie tu corazón, que te arrepientes de tus pecados, de que la tristeza llenó tu corazón y el rechazo, y te fuiste mejor de los caminos de Dios, porque dijiste: si esto es el evangelio, si estos son los cristianos, mejor me voy. Sin embargo, Dios te dice: no escuches a los que te dañan, a los que te rechazan. Si te quieren edificar, escúchalos, pero si te quieren destruir, disciérnelo.
Si te quieren edificar, entonces obedece, métete en el orden de Dios para que Dios te bendiga. Pero si es gente que te quiere destruir y tú no tienes llamado, quién te dijo y te lastima, no los escuches. Escucha a una persona espiritual porque el espiritual va a ayudar al espiritual. No escuches a una persona que se dedica a destruir ministerios, pero tienes que discernir si de verdad te lo dijo porque te quiere lastimar o destruir, o es que te exhortó para que tu ministerio sea mejor. Acuérdate que no solamente la palabra profética exhorta, sino que edifica y consuela. Y cuando exhortes, no exhortes para destruir o no obligues a la gente a arrepentirse. Jeremías no lo hizo, solamente Dios le decía, te escuchen o no te escuchen, entrega la palabra. Así que en este día yo te animo que te vuelvas a Dios y que te dejes sanar por Él. Dios, en esta hora yo te doy gracias porque, Padre, porque tú nos hablas, porque tú quieres que nosotros nos volvamos a ti, porque tú tienes muchas cosas que decirnos, Padre. Pero muchas veces escuchamos a gente, Padre, que no ha tenido ni siquiera la experiencia en este ministerio. Y dice, eso no es cierto, eso no existe, Dios no te puede usar a ti, ¿cómo te va a usar a ti si tú eras así en tu vida pasada o tú eres de esta manera? Dios no te podría usar. La gente puede decir muchas cosas, pero aquí dice tu palabra que tú le diste un llamado a Jeremías en el primer capítulo, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, tú has llamado a muchas personas que duermen y que hoy, Padre, están muy lastimadas en el corazón. Yo te pido por ellos que tú les ayudes, les animes, les restaures y que les vuelvas a dar palabra tuya, que les consueles, Señor, que les ayudes, Padre mío, que los levantes, Señor, en el nombre de Jesús, levántales, Señor, y que no se queden con esas palabras que les han lastimado, que no se queden con esas heridas, Señor, sino que busquen en ti, en las aguas de sanidad, restaurar las heridas que tienen. Ayuda, Señor, a cada uno. Levántate a tu ejército, levántate a tus profetas, porque hay mucho trabajo que hacer, Padre, para ayudar a otros, para traerlos a ti de vuelta en arrepentimiento, pero también para consolar y edificar los corazones del desanimado, del que siente que tú no lo escuchas, Señor. Y va alguien que le lleva una palabra de ciencia, palabra profética, o discierne lo que está queriendo hacer, Señor, y que tú le estás llamando a que se vuelva a ti, Padre. Ayuda a todos, levántate a tus profetas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar aquí y les vemos próximamente. Debel Querigma les agradece que ustedes se conecten con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Hasta luego. Saludos.